Biblia conmigo en Primera de Reyes capítulo 19. Primera de Reyes capítulo 19, versículo 1 en adelante. Dígale a su vecino, prepárate. Pero dígaselo como grita en su casa, prepárate. Dios te va a hablar hoy. Amén. Dice la palabra del Señor en Primera de Reyes capítulo 19. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero, a quien mandó, diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó ahí a su criado. 4. Él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. ¿A dónde se sentó? Debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, porque no soy yo mejor que mis padres. Echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí, luego el ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Comió y bebió y volvió a dormirse. 7. Y volviendo el ángel de Jehová por segunda vez, le tocó diciendo: levántate, come, porque el largo camino te resta. Levante su mano y oremos al Padre. Padre, bendícenos con tu palabra. Señor, háblanos en esta tarde. Háblanos, Espíritu Santo, te necesitamos. A ti sea toda gloria, a ti sea toda honra, todo honor, todo poder, por siempre y para siempre. Aleluya. Dele un fuerte aplauso al Señor y se puede sentar. Dice, esta semana, sabe, he meditado mucho en el Salmo 34, versículo 19, donde dice que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas, dice, nos librará el Señor, ¿verdad? Y aquí vemos un hombre que Dios, un profeta de Dios, quizás el profeta con más trascendencia en el Antiguo Testamento, un hombre lleno del poder de Dios, un hombre que Dios lo usó de una manera poderosa, un hombre que él dijo que no iba a llover, y dice la palabra que ¿qué pasó? Que no llovió por 3 años. Un hombre que tenía todo el poder de Dios, que Dios lo usaba de una grande manera. También dice la palabra, si usted lee antes en los versículos anteriores, que había una viuda en Serepta, donde el hombre le hizo un milagro, ¿verdad? Donde hizo que abundara aquella mujer que estaba escasa. También dice la palabra de que Elías venía de hacer una gran hazaña. Dice que habían 450 profetas de Baal y que no creían en el Dios de Elías, que no creían en el Dios de Israel, y llegaron a un punto donde Elías le dijo: bueno, hagamos algo en esta tarde, ¿verdad? Hagamos algo. Ustedes, vamos a hacer 2 altares. Ustedes invoquen al Dios de ustedes, y el Dios que haga descender fuego del cielo será el Dios de Israel, ¿verdad? Y Elías, dice la palabra que los 400 profetas de Baal empezaron a invocar al Dios de ellos, al Dios de Baal. Empezaron a clamar, y Elías se burlaba de ellos. Elías le decía: ¿será, verdad? En otras palabras, ¿será que sus dioses está dormido, que no escucha, verdad? Y Elías se mofaba de los 400 profetas de Baal, porque creía a quien servía, ¿verdad? Y dice la palabra que
que después le tocó el turno a Elías, y Elías dijo: Señor, tú eres el Dios de Israel, haz que descienda fuego del cielo. Y dice la palabra que descendió fuego del cielo que consumió aquel holocausto. Y dice la palabra que después de eso Elías, ¿verdad?, dice que agarró una espada y desgolló a los 450 profetas de Baal, y todo el mundo supo que había Dios en Israel. Tú algo tienes que saber, que el Dios de Elías es el Dios que está contigo. Y a pesar de las adversidades, iglesia, tú no estás solo. A pesar de las adversidades no estás solo. Y cuando pases en ese momento difícil, confía más en el Señor. Te quiero contar un testimonio. Por muchos meses tuvimos un problema. Por muchos meses pasamos un momento difícil como familia, una situación que no estaba en nuestras manos, una situación que cuando nosotros nos tocó a la puerta esta situación, yo personalmente me vi sacudido, me vi desesperado, me vi: Señor, ¿qué hago? Y buscaba ayuda aquí, buscaba ayuda allá, ¿qué hago? La desesperación llegó, pero y la aflicción era tan grande que me senté a la mesa, al comedor, a la mesa, estaba yo solo y me puse a llorar. Me puse a llorar y le dije: Señor, tú eres un Dios justo, tú eres el Dios de toda verdad, Señor, y tú sabes que lo que está sucediendo es injusto. Y después que no miré salida, me acordé que el Señor estaba conmigo. A veces como cristianos optamos como última manera buscar a Dios, y Dios siempre está ahí en medio de las circunstancias adversas. El Todopoderoso, el Dios que salvó a Elías, el Dios que no avergonzó a sus hijos, el Dios mismo está con nosotros. Y después de muchos meses, después de muchas oraciones, porque te ves sacudido, donde no te puedes mover ni a la derecha ni a la izquierda, porque sientes que algo te va a suceder, y confías en el Señor y te aferras a Dios. Y en esa tarde no se me olvida que hasta llegué tarde a la clase un día lunes, a las clases de liderazgo, porque era tanta el problema, la aflicción, que me fui a mi oficina y empecé a llorar, pero de una manera desconsolada, donde yo no hablaba, sino que la misma angustia, y yo solo le decía: Señor, tú conoces todo, no es necesario que yo te explique, no es necesario que yo abra mi boca, tú conoces mi angustia. Y pasaron los meses, y nosotros siempre como familia, con mi esposa, declarando la palabra, diciendo: Señor, tú aderezas mesas delante de nosotros, Señor, tú eres el que levanta nuestra cabeza. El diablo será otra vez avergonzado en medio de nosotros, porque los que confiamos en ti, tu palabra dice que no seremos avergonzados. Y el miércoles en la tarde llegó el gran día, aquel gran día que uno está esperando. Yo me levanté, íbamos a una reunión, y yo iba nervioso. Yo me sentía como cuando me paro aquí a predicar, a un nervio, algo que no lo puedes controlar. Y yo le decía a mi esposa: yo me siento algo Dios va a hacer, porque contra todo pronóstico, ahí es donde la mano del Eterno se levanta. Iglesia, nos sentamos a la reunión, porque mire, más que el problema o más es cuestión de dinero, es mucho dinero que estaba en juego. Y en la reunión había una ventana grande donde usted miraba todo el Happy Valley, aquella montaña y aquellas grandes casas. Y cuando estábamos en la reunión hablando, y dentro de mi espíritu lloraba, yo le decía: Señor, tú eres el que puede cambiar las cosas. Padre, tú eres un Dios justo, tú prometiste estar con nosotros. Padre, tu palabra dice esto, tu palabra dice esto. Y yo solo volteaba a ver allá la
con la victoria. Yo le decía a mi esposa, salimos con la victoria, porque no son unos cuantos pesos, y no es porque fueran dólares, sino porque Dios es un Dios justo. Y ante todo, usted tiene que saber que si usted camina en rectitud, si usted camina en la justicia de Dios, no hay diablo, no hay mentira que lo ponga, que lo pueda parar. No hay mentira que pueda parar al pueblo del Señor. Por eso me paré la célula, y como siempre, porque usted tiene que saber que las circunstancias no lo definen quién es usted. Porque el Salmo 34 empieza: alabaré, bendeciré al Señor, y empieza adorando al Señor. Y por último, casi para terminar, dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas nos librará el Señor. Amén. Dios es bueno, iglesia. Y yo tengo, el Señor puso esta palabra en mi corazón, esta palabra de Elías. Elías venía en fuego, Elías venía de hacer grandes hazañas. Elías vino, él había dicho: no va a llover, y no llovió. Después de matar los 400 profetas de Baal, dice la palabra que por la boca de Elías la lluvia descendió. O sea, en otras palabras, Dios hizo grandes milagros, grandes cosas en la vida de Elías. Dios lo usaba de grande manera, Dios lo usaba. Elías estaba todos los días en el servicio. Él no se quedaba en la casa, no, él estaba en fuego, él estaba en los ayunos, él estaba en las oraciones, él estaba en las vigilias. Pero dice la palabra en el versículo 1 que cuando Jezabel, la esposa de Acab, se dio cuenta que había matado a sus 400 profetas, dice que tuvo miedo. Dice que tuvo miedo, y dice la palabra que en el versículo 2 dice, porque dice: entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses, y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Elías se sintió amenazado. Elías, siendo aquel hombre de Dios, aquel profeta de Dios, se sintió amenazado por unas palabras que le dijo Jezabel, por un mensajero del diablo que le fue a decir: mañana a esta hora tú serás muerto. Yo no sé si el diablo te ha dicho algo a ti, yo no sé si el diablo te ha dicho a ti algo, si el diablo te ha intimidado, si el diablo te ha dicho: te voy a matar los hijos, si el diablo te ha dicho: voy a destruir tu matrimonio, nunca serás prosperado. Si el diablo te ha dicho eso, no le hagas caso, no entres, no hagas lo que hizo Elías, no hagas, porque era un hombre lleno de Dios, pero hizo caso a las palabras de una mujer, hizo caso a las palabras que fueron dadas por el mensajero. ¿Sabes? Elías creyó esa palabra. Dice la palabra que cuando él las oyó, él las creyó y se fue. Dice que se fue y empezó a renegar, empezó a caer en depresión, empezó a caer en desánimo, empezó a decir: Señor, mejor quítame la vida. Señor, ¿para qué? Ya he orado demasiado y no veo la respuesta. Elías iba caminando y decía: Señor, ya llevo muchos años y no he visto tu respuesta. Señor, ¿acaso no soy mejor que mis padres? Señor, ¿acaso? Y empezó Elías a decir: Señor, ¿será que vale la pena? ¿Será que vale la pena? Y empezó a caer en una depresión. A veces, como cristianos, dejamos que el diablo abra nuestra mente, dejamos que el diablo hable a nuestra mente y que nos deje, que nos diga: ese pecado no lo podrás superar, ese vicio no se podrá quitar de ti. Y hacemos tanto caso a eso que llegamos al punto que llegó Elías, que Elías decía: ¿para qué? Ya no vale la pena. A veces decimos nosotros: ya no vale la pena ir a la iglesia, ¿para qué voy? El viernes, ¿para qué voy? Si llegan poquitos. El domingo, si Dios, ¿para qué voy? Si no he visto la respuesta. Yo tengo una palabra de Dios para ti: levántate, que largo camino te resta. Levántate, iglesia, que largo camino nos resta, porque el Dios Todopoderoso, Él ha prometido estar con nosotros, aunque todavía no veamos la respuesta, tarde o temprano, más temprano
Si algo tenemos que aprender nosotros, que esta palabra, este libro está lleno de grandes historias, de grandes hombres y mujeres que le creyeron a Dios, y muchos de ellos, o casi todos, cometieron errores porque eran humanos. El único que no cometió error se llama Cristo Jesús. Pero de aquí tenemos que aprender algo nosotros, que un día podemos estar en fuego, un día nos podemos sentir muy espirituales, pero no hay que hacer alarde de eso, sino mantenernos humildes, mantenernos sabiendo que es la pura misericordia del Señor que nos hace sostener en nuestros pies. Es la pura misericordia del Señor. Déjame decirte algo. Quizás Elías dijo: Señor, yo tiro la toalla. Señor, mi matrimonio ya no tiene arreglo. Señor, ya no vale la pena. Señor, ya me rindo, Señor. Quizás tú has pensado eso. Quizás tú has llegado al punto de decir: Señor, ¿para qué? Yo vengo a decirte que vale la pena servir a Dios, iglesia. Vale la pena levantarse temprano. Vale la pena ayunar. Vale la pena orar. Vale la pena esperar en Dios. Porque cuando el Señor sale en tu defensa, el diablo quedará avergonzado. Cuando tus hijos conozcan al Espíritu de Dios, el diablo quedará avergonzado. Cuando tu matrimonio sea restaurado, el infierno queda avergonzado. Porque no eres tú, es el Dios que estuvo con Elías, que está contigo, el Dios que te sanó, el Dios que te redimió, el Dios que te salvó. Es el que está aquí hoy con nosotros a las 8:15 de la tarde. Él está aquí y Él te dice: levántate, no te desanimes, levántate porque yo estoy contigo. Dios es bueno. Elías cayó en un desánimo, cayó en una depresión que se echó a dormir. Dígale a su vecino: sal del enebro, sal del enebro, sal del desánimo, sal de la cueva. No te quedas ahí, iglesia, no te quedes en esa estación, porque muchos iremos a pasar, muchos pasaremos, pero no hay que no se te haga estilo de vida. Elías, siendo un gran hombre de Dios, empezó a quejarse, porque cuando el desánimo es falta de ilusión, falta de querer hacer algo, falta de pasión por hacer algo. El desánimo es flaquear, es rendirse. El desánimo es desmayar, es decaer, es destruir, es decir: Señor, ya no más. Ese es el desánimo, y ahí estuvo Elías. Después de hacer grandes hazañas, dice en el versículo 4 que se echó a dormir en un enebro. Se sentó y se durmió. Estuvo no sé cuánto tiempo en el desánimo. Iglesia, levántate, que no te eches a dormir en el desánimo, no te eches a acariciar el problema, no te eches a dormir en la enfermedad. Aunque tu cuerpo resienta, aunque tu cuerpo, tú levántate y dile: Señor, tú eres mi sanador. Señor, tú eres el que levanta mi cabeza. Señor, tu palabra dice, y empieza a hablar, empieza a declarar, empieza a decretar, empieza a hablar las promesas del Señor, porque la palabra nos enseña que las promesas del Señor son siempre amén, y se cumplirán, no a tu tiempo, no cuando tú quieras, porque a veces como iglesia tenemos un problema y queremos tronar los dedos y queremos que se solucione así a las de ya, pero Dios no es así. Dios sabe cuándo va a actuar, Dios sabe cuándo te va a dar la victoria, pero mientras tú creces, tú maduras, sal del desánimo, sal de esa depresión, porque cuando tú entras en la depresión, el mismo diablo, el mismo infierno te va a decir: no puedes, no vale la pena, quítate la vida, mátate. ¿De qué sirve? Mira a tu esposo, mira a tu esposa. El mismo infierno se va a levantar y te va a ir a hablar
riesgo de perecer acariciando lo que el diablo te está diciendo. Corremos el riesgo. Ninguno de nosotros es exento de caer en desánimo, de caer en depresión. ¿Sabe que yo estaba escuchando una estadística hace una semana que la gente después del ataque al corazón, la depresión es la enfermedad que tiene más cauterizada a las personas? La gente está en depresión por cualquier problema, por cualquier circunstancia, y no hay medicina. Yo sé que Dios le ha dado inteligencia a los doctores, pero la medicina contra la depresión es que tú te levantes, es que el ángel de Jehová te diga por medio de su palabra: levántate, levántate, que largo camino te resta, iglesia. Largo camino nos espera. Dice la palabra que el ángel llegó por segunda vez y le dijo: Elías, come. Elías, levántate y come. Y dice Elías que agarró aquella torta de carnitas y se la comió y se volvió a dormir. Y dice que por segunda vez el ángel le dijo: levántate. En el versículo 7, mire lo que le dice: y volviendo el ángel de Jehová por segunda vez le tocó y le dijo: levántate, come, porque el largo camino te resta. Y dice la palabra que se levantó, pues comió y bebió, fortalecido con aquella comida, 40 días, 40 noches hasta el monte de Dios. Iglesia, come la palabra, come la palabra. El Espíritu Santo de Dios está en ti. Come la palabra, porque si tú comes la palabra, te vas a fortalecer. Una palabra, un rema del Señor se va a hacer en tu vida. Un rema del Señor. Yo me levanté esta semana y aunque ya había leído el Salmo muchas veces, yo decía: Señor, esa palabra se me hizo rema en mi corazón. Muchas son las aflicciones del justo, muchas son los problemas que vendrán a nuestras vidas, pero la promesa de Dios es fiel. La promesa del Eterno está con nosotros. Porque una cosa es muy fácil decir: hermano, Dios es bueno, Dios lo va a sacar, Dios. Pero ¿qué tal cuando tú pasas? ¿Qué tal cuando tú estás en medio de la angustia? Es más fácil que tú le digas a tu hermano: hermano, yo pasé por esa estación, hermano, yo pasé por Isaías 43, donde dice que aunque pase por las aguas, no me ahogará, no me ahogaré, aunque pase por el fuego, no me quemaré, porque tú lo has vivido, porque tú has comido la palabra, porque tú has hecho caso no a la voz del infierno, no a la voz de un mensajero del diablo, sino que has escuchado al Todopoderoso, has escuchado al Dios de Elías, al que hizo descender fuego del cielo. Ese es el Dios vivo que vengo a hablarte. Dios es bueno, iglesia. Dios no nos va a dejar avergonzados. Así te digan algo de tus hijos, así te hable el director de la escuela, no le hagas caso, aunque tus ojos vean lo que te están diciendo. Aférrate a la palabra de Dios, porque a mi mamá le decía: este muchachito se lo van a matar, este muchachito se lo van a matar, mándelo a otro lado, mándelo a otro lado. Hasta un día tuvo que llegar mi papá a hablar conmigo y decirme: hijo mío, tú eres una promesa, hijo mío. Cuando tú naciste, yo te presenté en el altar, hijo mío. Yo no estoy para acusarte, pero sí estoy para decirte que un día yo te presenté en el altar. Un día yo le dije al Señor: mi hijo te servirá. Y aunque la gente aquí esté acusándote, te está diciendo que no vas a vivir, que no vas a pasar, pero las promesas del Señor se cumplieron. Aunque estuve a punto de perder la vida, aunque estuve 2 veces en la cárcel, de ahí el Señor me sacó, de ahí el Señor me levantó, y ahora me tiene aquí hablándote, diciéndote: no te desanimes, no te desanimes, no te des por vencido, porque el largo camino te resta. Largo
largo camino te resta. Que una enfermedad no te detenga tu fe. Que una enfermedad no haga que tú desconfíes. Que un proceso, que un desierto no te haga decir: ¿será que Dios existe? Que un proceso no te haga flaquear tu fe. Que no te haga desmayar. Porque cuando adoramos a Dios, cuando todo está bien, cuando hay plata en el bolsillo, cuando hay carro, cuando hay casa, es fácil adorar a Dios. Hasta el mundo podría adorar así. Pero ¿qué tal en el problema? ¿Qué tal en la aflicción? Ahí es donde la iglesia tiene que salir nuestra mejor alabanza. Ahí en medio de la angustia, aunque dice la Biblia que por la noche será el lloro, pero por la mañana será la alegría. Por la mañana será nuestra victoria en el nombre de Jesús. Por eso no desmayes. No desmayes. No importa la circunstancia que toque a tu puerta. No importa lo que el diablo te ha mandado a decir. No importa, solo aférrate. Dice la palabra que si está alguno afligido, haga oración. Eso es lo que nos enseña la palabra. Porque en última instancia, venimos a Dios. Te lo digo porque yo así lo hice. Me habéis sacudido llamando: necesito ayuda, y llamando aquí, llamando allá, y hasta que por último me sentí, dije: Señor, aquí solo tú, porque podemos llegar a cometer el error o lo cometemos seguidamente hasta que ya no haya por dónde ir. Nos acordamos de Dios. Dice la palabra que Dios no está en el trono y: Señor, aquí estoy, ya no tengo esperanza. Ahora sí, como ya no tienes a nadie, ahora sí me busca. Dios no es así. Dios no es así. Dios no es como nosotros, ¿verdad? Ahorita que necesitas ayuda me llamas. Ahora que necesitas ayuda, ahí me textea, ahí hasta me visita, ahí haces esto. No, Dios no es así. Tenemos un Dios vivo, iglesia. Tenemos un Dios real. Tenemos un Dios todopoderoso. Un Dios que no te va a dejar morir. Un Dios que esa enfermedad no te va a matar. Tenemos un Dios que va a levantar tu cabeza. Va a hacer que tus hijos busquen a Dios. Va a hacer que las cosas cambien. Va a hacer que cruces ese desierto. Va a hacer que tú florezcas, que tú madures, que tú crezcas. Levántate, come la palabra del Señor. Aliméntate de la palabra, porque aquí está la vida eterna. Aquí está el camino al éxito. Aquí está el camino a salir de la depresión, al salir del desánimo, al salir de nuestros matrimonios que están estancados, que están quebrantados. Aquí está la salida. En su palabra, en su poder, en su sangre está. Iglesia, hay que levantarnos. Hay gente que necesita conocer a Cristo por medio de tu boca. No te eches a llorar. No te eches: ay, Señor, pero si soy anciano. Ay, Señor, si yo estoy en tal día, todos los días, y mira cómo estoy. Levántate, cree la palabra, declara la palabra, empieza a hablar la palabra. En medio de la angustia, empieza a adorar, empieza a cantar. Yo estaba vivo, Señor, y delante del Espíritu Santo, que cuando estábamos en la reunión, yo oraba y yo hablaba lenguas dentro de mi espíritu, y no sé qué pensaba la gente, pero yo dentro de mí decía: Señor, tú eres el que levanta mi cabeza, tú eres el que trastornó, aunque todo estaba en contra, tú pusiste todo a nuestro favor y salimos contentos, salimos agradecidos, nos íbamos riendo por el camino y decíamos con mi esposa: verdaderamente Dios es bueno, verdaderamente el Dios que hemos servido por muchos años no nos dejó avergonzados.
llega, ¿de qué sirve? Esa no debe ser la actitud de su iglesia. Levantémonos, iglesia. No importa que el diablo te diga lo que te diga. No hagas caso a los mensajeros del diablo. No hagas caso que te diga, no hay esperanza. No hay esperanza. ¿Para qué? No vale la pena. No vale la pena. ¿Para qué? Siga luchando, siga creyendo, siga separando, siga aferrándose a la palabra. Levántate, come la palabra, en el nombre de Jesús, porque la restauración está en camino. Sal de la cueva, sal del enebro, levántate, que el largo camino nos resta y la bendición está por delante. Estamos a un amén de nuestra bendición, estamos a un aleluya de nuestra respuesta. Aunque tardare tu respuesta, yo esperaré en ti. Aunque tardare, Señor, yo esperaré confiadamente, yo esperaré en ti. No reniegues, no reniegues. Dios es bueno, Dios es bueno. Caminen en rectitud delante de Dios, caminen en justicia delante de Dios. Y el Señor dice la palabra que Él adereza mesa delante de nuestros adversarios. Aquellos que se levantan y dicen, y es cristiano. No se están metiendo contigo, se están metiendo con Dios. Aquel que te quiere hacer daño, aquel que habla mentira en contra tuya, no se mete contigo, se mete con Dios. Porque la palabra me enseña en el libro de los Hechos que cuando iba Pablo iba a perseguir la iglesia, dice que se le apareció Jesús y le dijo Pablo, el Señor, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? El que te persigue a ti, te persigue al Señor. El que te persigue a ti, el que habla de ti, el que dice algo en contra tuya, habla de Jesucristo mismo. Y el que se mete con Cristo quedará avergonzado. El que se mete con Cristo quedará avergonzado, iglesia. Por eso no desmayes. Levántate de toda depresión. Levántate de ese desánimo, porque no te vas a quedar pobre, no te vas a quedar enfermo, no te vas a quedar en la miseria. Solo confía en el Señor, porque aunque tardare su respuesta, llegará, porque Él no es mentiroso, iglesia. Dios no es mentiroso. Dios no es mentiroso. No te quedes sentado echándote a llorar. No te quedes en la aflicción toda la vida. No te quedes. Porque ¿sabes qué? Corremos el riesgo que nos acostumbremos a eso. Corremos el riesgo de quedarnos en esa estación 10 años. ¿Y sabes qué es lo que hacemos? Atrasar el proceso. Atrasar lo que Dios quiere hacer contigo, lo que Dios quiere hacer conmigo. ¿Por qué? Porque estoy llorando, me estoy quejando. Ay Señor, ¿para qué? Vale la pena servir a Dios. Iglesia, vale la pena, te lo digo yo. Vale la pena servir a Dios. Vale la pena servir a Dios. Con 34 años yo he pasado cosas que tú ni te imaginas. Pero no dice la palabra que de unas cuantas, no, dice de todas nos ha librado el Señor. De todas nos ha librado el Señor. Por eso aférrate, no desmaye tu corazón. No importa qué circunstancia sea. Dios es bueno y Él está con nosotros. Él está con nosotros. Que una mala noticia no te desanime. Que algo que hablaron de ti no te desanime. Que si un hermano te ve mal, no te desanime. Largo camino nos espera, iglesia. Largo camino nos espera. Dice la palabra en Santiago 5:17 que Elías era un hombre
con debilidades como la nuestra. Él era humano, era un gran profeta de Dios que hizo milagros, hizo hazañas poderosas, pero cayó en depresión, se echó a llorar, se echó a dormir, empezó a renegar, empezó a quejarse, empezó a llorar, empezó a decir: Señor, Señor, quítame la vida, Señor, quítame la vida, Señor. Empezó a quejarse, iglesia. No te quejes, no te quejes, no empecemos a renegar, no empecemos a renegar, sino que levantémonos, levantémonos en el nombre del Señor. Levántate, levántate, no te desanimes, no te desanimes, levántate, levántate, habla la palabra, come la palabra, porque dice la palabra que Elías comió y se fortaleció, comió y se fortaleció. Cuando tú comes, cuando tú te alimentas de la palabra, te vas a llenar, te vas a fortalecer, te vas a llenar, te vas a fortalecer, te vas a nutrir. Aunque venga el diablo a decirte algo, tú ya tienes la palabra en la boca, tú ya tienes la palabra escrita en tu boca, y cuando te viene a decir algo, tú le empiezas a hablar la palabra y él huirá de ti. Él huirá de ti. Las pruebas, los desiertos, las aflicciones no nos van a matar, no nos van a detener. Al contrario, nos van a hacer madurar, nos van a hacer crecer, nos van a enseñar a qué, a confiar en Dios, nos van a hacer a creerle más a Dios. Nos van a hacer creerle más a Dios. Dios es bueno. Dios es bueno, iglesia. Que nada, absolutamente nada te detenga. Que nada te detenga. Que nada te detenga. Que absolutamente nada te detenga. Póngase de pie en esta tarde. Nada. Cierra tus ojos. Nada de lo que nos ocurre le es oculto a Dios. Ningún problema que tú tengas, a Dios se le ha pasado por alto. Nada de lo que te ha pasado, al Señor no le llegó la noticia. No, Él lo sabe. Dios lo sabe.